La iglesia estaba casi vacía. El padre Gabriel Velázquez sostenía la cruz con ambas manos, temblando. El sudor le corría por la espalda, helado, como si estuviera siendo observado por miles de ojos que no estaban allí. Frente a él, una niña de apenas 9 años, Teresa Montiel, tenía la mirada perdida en el techo abovedado del templo. Sus labios se movían, pero la voz que salía no era la de una niña. Mi nomen est Asturael, ego sum. Vetus rax hombre. La voz era profunda, masculina, seca como ceniza y podrida como la carne olvidada. No venía de su garganta, sino del pecho, como si alguien hablara desde dentro de su cuerpo. Gabriel levantó el crucifijo con decisión. Intentaba no mirar los ojos negros de la niña, pero algo en él flaqueaba. Un escalofrío le recorrió los huesos. Sabía que ese nombre no era uno común entre los demonios. Asturael no aparecía en los textos oficiales de la iglesia. Pero él lo había encontrado años atrás, en un libro que nunca debió abrir. Un manuscrito quemado recuperado de una misión olvidada en Bolivia, cubierto de símbolos indígenas y palabras en lenguas que los teólogos no reconocían, salvo los de monólogos clandestinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que salgas de este cuerpo inocente. La niña se rió. Una risa hueca. El candelabro del altar estalló. El altar crujió como si algo se arrastrara debajo de él. No hay inocencia aquí, Gabriel. Ni en ella. Ni en ti. Gabriel se tambaleó. El demonio no solo poseía a la niña. Lo conocía. Sabía cosas que había enterrado. Pecados ocultos, decisiones cobardes, muerte bajo sus manos. Teresa Montiel había sido su responsabilidad. La habían traído desde un pueblo minero del norte, donde desaparecieron 6 niños. Todos ellos amigos suyos. Solo ella regresó. Y lo que traía dentro, no era humano. Gabriel gritó el versículo final del ritual. Un viento sobrenatural sopló dentro de la iglesia, las velas se apagaron de golpe. Teresa gritó. Cayó al suelo. Silencio. Pero algo quedó en la iglesia. Gabriel se acercó. El cuerpo de la niña seguía allí, frío. Y en la pared, detrás del altar, una marca apareció, quemada, como escrita con fuego. No terminó. Solo fue advertencia. Gabriel cayó de rodillas. Su alma se quebró esa noche, y juró que nunca más volvería a hacer un exorcismo. Una niña llamada Lucía Montero, de 12 años, comienza a tener pesadillas. Dice que alguien la observa desde el armario. Habla dormida en un idioma que su abuela no reconoce. Dibuja símbolos con tierra y carbón, exactamente iguales al de la iglesia de Oaxaca. La familia cree que es autismo o alguna manifestación de trauma. Pero en el pueblo, los ancianos murmuran. Dicen que eso ha regresado. Que Lucía ha sido elegida. Un joven sacerdote recién asignado al pueblo, el padre Esteban, escucha los rumores. Decide investigar el caso. Una noche, escucha a Lucía hablar en su sueño. Se acerca. Gabriel. El pecador. El traidor. El que dejó la puerta abierta. Y luego, los ojos de la niña se abren. Negros. Completamente. Esteban cae de espaldas. El demonio ha regresado. En un convento en ruinas cerca de Puebla, vive retirado el padre Gabriel Velázquez, viejo, aislado, con el cuerpo lleno de cicatrices y la mirada vacía. Cada noche sueña con fuego. Con el rostro de Teresa. Con la marca. Con una risa que nunca cesa. Una llamada llega. Es el padre Esteban. Gabriel cuelga. No quiere volver. Pero esa noche, al encender la vela de su habitación, ve una sombra detrás de él. No hay nadie. Pero en el espejo del pasillo, se ha escrito algo con sangre, tú lo dejaste entrar. Ahora termínalo. Gabriel cae de rodillas. Sabe que Asturael ha vuelto. Y que esta vez, no será un simple exorcismo. Será un viaje al mismo infierno. Santa Clotilde era un caserío ahogado entre árboles y bruma. El sol parecía no brillar nunca del todo. Las calles eran de tierra, las casas estaban cubiertas de musgo, y el aire olía a humedad estancada y hojas podridas. El lugar parecía estar suspendido en una época que el mundo ya había olvidado. El padre Esteban caminaba con paso inseguro hacia la casa de los Montero.
Había visto cosas extrañas desde su llegada, gallinas degolladas frente a la iglesia, cruces volteadas en caminos rurales, y lo peor, los silencios. Los aldeanos no hablaban de Lucía. Cuando preguntaba, se persignaban en silencio y cambiaban de tema. El cura no era supersticioso, pero la atmósfera era demasiado densa. En el aire, algo se sentía maldito. Cuando llegó a la casa, doña Remedios, la abuela de Lucía, lo recibió con ojos llorosos. Gracias por venir, padre. No sé qué más hacer. ¿Dónde está la niña? Arriba. Pero, no entra desde anoche. Esteban la miró extrañado. ¿No entra? Ella duerme, en el techo. El sacerdote subió las escaleras lentamente. En el cuarto de Lucía todo estaba desordenado. Los peluches estaban arrancados, las paredes cubiertas con símbolos extraños dibujados con ceniza y tierra. Había frases en idiomas que no reconocía. Una muñeca sin cabeza estaba clavada en la pared. Abrió la ventana. Y ahí estaba. Lucía, de espaldas, de pie sobre el tejado, con un camisón blanco que el viento movía como si flotara. No parecía sentir frío ni miedo. Miraba hacia el bosque. Esteban tragó saliva. Lucía, dijo, con voz temblorosa. La niña giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente. Su cuello crujió. Tú no eres suficiente, dijo. Pero su boca no se movió. El sacerdote sintió un escalofrío brutal. Era como si una voz lo hubiera atravesado por dentro. En ese instante, la niña se lanzó al vacío desde el techo. Lucía. Pero cuando Esteban bajó corriendo, la encontró parada, ilesa, en el jardín. Sonriendo, y detrás de ella, las flores estaban muertas. La tierra se había agrietado como en una tumba abierta. Esa noche, Esteban no durmió. Buscó los símbolos que había visto en los muros de la habitación. Usó libros, Biblias antiguas, y hasta textos apócrifos. Uno de ellos coincidía parcialmente con lo que Lucía había dibujado, el llamado ojo negro de Asturael. Un símbolo prohibido, registrado por un grupo secreto del Vaticano que estudiaba posesiones demoníacas fuera del dogma. El nombre Asturael le sonaba familiar. Siguió buscando, hasta que encontró un caso, Teresa Montiel, Oaxaca, 1986. El exorcista a cargo, padre Gabriel Velázquez. Esteban tembló. ¿Por qué todo esto vuelve a él? Ese mismo instante, una vela se encendió sola en su habitación. Y una voz, suave, serpenteante, le susurró al oído. Porque él, dejó la puerta abierta. Esa noche, Esteban no durmió. Buscó los símbolos que había visto en los muros de la habitación. Usó libros, Biblias antiguas, y hasta textos apócrifos. Uno de ellos coincidía parcialmente con lo que Lucía había dibujado, el llamado ojo negro de Asturael. Un símbolo prohibido, registrado por un grupo secreto del Vaticano que estudiaba posesiones demoníacas fuera del dogma. El nombre Asturael le sonaba familiar. Siguió buscando, hasta que encontró un caso, Teresa Montiel, Oaxaca, 1986. El exorcista a cargo, padre Gabriel Velázquez. Esteban tembló. ¿Por qué todo esto vuelve a él? Ese mismo instante, una vela se encendió sola en su habitación. Y una voz, suave, serpenteante, le susurró al oído. Porque él, dejó la puerta abierta. Gabriel Velázquez llegó a Santa Clotilde al amanecer. El pueblo parecía suspendido en el tiempo. No había pájaros cantando, ni perros ladrando, ni el zumbido habitual de los insectos. Solo el crujido de su maleta rodando sobre la tierra. Cada paso que daba era observado por cortinas que se movían con lentitud. Ojos viejos. Ojos silenciosos. Nadie lo saludó. Nadie sonrió. Caminó hacia la iglesia del pueblo, una construcción colonial olvidada por los siglos. Las campanas estaban oxidadas, y el Cristo crucificado tenía la cabeza inclinada, como si no quisiera ver lo que ocurría allí. Esteban lo esperaba junto al altar, con el rostro marcado por el insomnio. Parecía haber envejecido 10 años desde que lo llamó. Padre Gabriel, dijo, sin saber si saludarlo con respeto o miedo. Gracias por venir. No me agradezcas todavía, respondió Gabriel, dejando la maleta junto al confesionario. Muéstrame a la niña. Esteban lo llevó por un sendero polvoriento hasta la casa de doña Remedios. En el camino, Gabriel notó algo, los árboles cercanos al hogar estaban marchitos. Como si el lugar en sí rechazara la vida.
La puerta se abrió antes de que tocaran. Doña Remedios los esperaba con ojos hundidos, temblando. Tenía un rosario entre las manos, pero lo apretaba con tal fuerza que le sangraban los dedos. «No está sola ahí dentro», dijo, con voz apagada. «No es mi nieta lo que habita ese cuerpo». Gabriel la miró con compasión, pero no dijo nada. Él ya lo sabía. Había enfrentado demonios antes. Pero este tenía historia. Y tenía cuentas pendientes. La puerta del cuarto de Lucía estaba cerrada con cadenas. Esteban comenzó a desatar los nudos con cuidado, mientras Gabriel encendía una vela. No quería electricidad. La luz artificial no mostraba lo que había que ver. Al abrir la puerta, un hedor amargo escapó del interior. Era una mezcla de orina seca, sudor, metal oxidado y algo más profundo, algo muerto. Lucía estaba sentada en el centro de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de escrituras hechas con sangre. Dibujos que parecían ojos. Cruces invertidas. Símbolos que Gabriel reconoció, lenguas arameas mezcladas con dialectos otomíes y glifos prehispánicos. El mismo patrón de posesión híbrida que vio en Bolivia. La puerta del cuarto de Lucía estaba cerrada con cadenas. Esteban comenzó a desatar los nudos con cuidado, mientras Gabriel encendía una vela. No quería electricidad. La luz artificial no mostraba lo que había que ver. Al abrir la puerta, un hedor amargo escapó del interior. Era una mezcla de orina seca, sudor, metal oxidado y algo más profundo, algo muerto. Lucía estaba sentada en el centro de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de escrituras hechas con sangre. Dibujos que parecían ojos. Cruces invertidas. Símbolos que Gabriel reconoció, lenguas arameas mezcladas con dialectos otomíes y glifos prehispánicos. El mismo patrón de posesión híbrida que vio en Bolivia. Esa noche, Gabriel no durmió. Se instaló en la sacristía de la iglesia. Sacó todos sus textos, códices, notas personales. Las velas proyectaban sombras que parecían moverse aunque el aire no soplara. El silencio del pueblo no era paz. Era advertencia. Revisó sus diarios del 86. Las notas de Teresa. El nombre de Asturael aparecía en fragmentos oscuros. No era un demonio común. Era un ente primigenio, adorado por tribus antes de la llegada de los conquistadores. No necesitaba invocación. Solo necesitaba ser recordado. Y la niña lo había recordado. Gabriel buscó en el pergamino del libro de ceniza una reliquia prohibida que solo los exorcistas malditos conocían. Allí estaba. Asturael. El que duerme entre símbolos rotos. No posee cuerpos, los reescribe. No toma almas, las corrompe. No habla, hace que recuerdes. Gabriel entendió lo peor, Lucía no era solo una víctima. Era una elegida. Un canal. Y la marca que Teresa dejó en la iglesia de Oaxaca, ahora aparecía lentamente sobre el pecho de Lucía. Como una cicatriz que arde desde dentro. Ese símbolo maldito. El ojo negro. Y si el ritual no se completaba, no sería solo Lucía quien se perdería, sería la puerta de entrada. Gabriel cayó dormido por agotamiento. No supo cuánto tiempo pasó, pero pronto soñó. Estaba en un desierto negro, bajo un cielo rojo como sangre seca. A su alrededor, miles de cuerpos marchaban hacia una montaña de fuego. No tenían ojos. No tenían rostros. Todos caminaban en silencio. Lucía iba al frente. Flotando. Desnuda. Su cuerpo no era su cuerpo. Era una forma de sombra envuelta en piel. Y detrás de ella, una criatura colosal, cubierta de ojos cerrados y bocas con dientes humanos. Avanzaba sin piernas, como arrastrándose. De su espalda salían cruces invertidas hechas de hueso. Y cada vez que se abría una boca, salía una voz que decía su nombre. Gabriel. 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 El exorcista despertó gritando, con el pecho empapado en sudor y el crucifijo humeando como si lo hubieran puesto al fuego. Lucía, desde su casa a 4 cuadras de distancia, también despertó. Riendo. Y murmurando el nombre del exorcista, como si hubieran soñado lo mismo. El amanecer en Santa Clotilde no traía alivio. A esa hora, el cielo parecía más gris que en la noche y las sombras eran más largas. La humedad se pegaba a la piel como sudor frío, y hasta los árboles temblaban con el viento invisible que bajaba de las colinas.
Gabriel se persignó lentamente frente al altar. Sabía que lo que enfrentaría ese día no sería solo un demonio. Sería a sí mismo. Afuera, en la casa de Doña Remedios, Lucía llevaba 2 días sin comer ni hablar. No lloraba. No gritaba. Solo se quedaba sentada en su cama, dibujando símbolos que nadie le enseñó, cantando canciones en lenguas olvidadas. El aire en la casa se había vuelto pesado. Las luces parpadeaban, y los relojes se detenían cada vez que alguien entraba a su habitación. Esteban estaba cada vez más pálido. Había empezado a escuchar cosas en la iglesia cuando estaba solo. Golpes. Susurros. Risas. Una noche vio a una figura parada en el campanario, observando el pueblo. Cuando subió, no había nadie. Solo una marca nueva, tallada en la madera podrida, una cruz quebrada y un ojo abierto al centro. Gabriel llegó a la casa sin hablar. Solo asintió, cargando su maleta con los objetos sagrados que no había tocado desde 1986. Cuando entró a la habitación, Lucía lo miró como si ya supiera todo. Como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Te ves más viejo», dijo con la voz de una mujer adulta. «Más cansado. Más roto». Gabriel no respondió. Solo colocó una cruz de madera en el marco de la puerta y esparció sal consagrada alrededor del umbral. «El ritual comienza hoy», murmuró. «Y terminará contigo o conmigo». Lucía sonrió. Esa sonrisa no era de ella. Era de algo antiguo, cruel, sabio. Lo intentaste una vez y fallaste. ¿Estás dispuesto a perder de nuevo? Gabriel clavó la mirada en sus ojos negros. «No vine a ganar», susurró. «Vine a cerrarle la puerta al infierno». Y con eso, sacó el primer libro de exorcismo. Uno que ni el Vaticano reconocía oficialmente. Un libro forrado en cuero humano, con las páginas escritas en tinta roja. El ritual de ceniza. Doña Remedios se tapó la boca al ver el libro. Sabía que nada bueno salía de ese tomo. Sabía, de alguna forma, que si se abría, alguien moriría. Gabriel comenzó a leer en voz baja. Y las paredes de la habitación comenzaron a respirar. Los espejos se empañaron. La madera del suelo se hinchó como si algo se moviera por debajo. La cruz sobre la cama de Lucía se partió en 2 con un crujido seco. Las velas se apagaron al mismo tiempo. La niña comenzó a flotar, lentamente. Sus brazos colgaban a los lados, como si estuviera suspendida por hilos invisibles. Su cabello se elevaba por su propia voluntad. Ego sum tenebrae. Ego sum reditus. Yo soy la oscuridad. Yo soy el regreso. Gabriel seguía rezando. No con fe ciega, sino con el peso de alguien que conocía el precio de cada palabra. Cada frase tenía un eco extraño. Como si la habitación no solo escuchara, sino respondiera. Un estruendo sacudió la casa. Las ventanas estallaron hacia adentro. Una nube de insectos surgió de debajo de la cama, grillos, arañas, cucarachas, moviéndose como si fueran una sola entidad. Formaban letras, mensajes fugaces escritos en movimiento. Gabriel gritó el pasaje más peligroso del ritual de ceniza. Uno que no se debía pronunciar sin estar dispuesto a sacrificarse. Y por mi sangre te encierro, por mi carne te niego, por mi fe te arrojo al fuego eterno. La voz dentro de Lucía chilló. Un chillido que no era de esta tierra. Algo entre el lamento de un animal moribundo y la explosión de 1000 cristales rotos. Su cuerpo se arqueó. De su boca salió un humo negro, espeso, que no se disipaba con el aire. Y entonces, todo se detuvo. La niña cayó al suelo, inconsciente. Doña Remedios lloraba. Esteban miraba al suelo, sin poder hablar. Gabriel no dijo nada. Solo caminó lentamente hacia la puerta. Cerró el libro. Y al girarse para mirar una última vez a la niña, vio algo que lo paralizó. En el suelo, donde Lucía había estado levitando, la madera estaba marcada. Quemada. No con fuego, sino con una energía antigua. Un círculo perfecto con el ojo negro al centro. El mismo símbolo. Pero ahora tenía algo más, una segunda pupila, como si otro ser lo estuviera mirando desde adentro. Gabriel se persignó. Sabía lo que eso significaba. El exorcismo apenas comenzaba. Y el demonio ya no estaba solo. La casa se mantuvo en silencio durante horas. La niña no se movía. Ni siquiera respiraba como un ser vivo. Parecía congelada en el tiempo,
con los ojos cerrados, la piel pálida como cera, las uñas cubiertas de tierra seca. Gabriel permanecía sentado frente a ella, sin dormir, sin hablar, sin bajar la cruz. Tenía el rostro tenso, pero no por miedo, sino porque recordaba. Ese olor a ceniza, esa opresión en el pecho, ese murmullo constante en el oído, todo eso ya lo había vivido. Teresa Montiel había mostrado los mismos signos justo antes del desgarro espiritual. Justo antes de que Asturael rompiera la línea entre alma y carne y la convirtiera en un receptáculo viviente de tormento. Lucía todavía podía salvarse. Pero no por mucho tiempo. Doña Remedios dormía en el piso, abrazada a un crucifijo de madera rota. Cada cierto tiempo se estremecía como si algo la llamara en sueños. Y Esteban ya no era el mismo. Su piel estaba más blanca, sus ojos más hundidos. Pasaba largos ratos mirando la nada, como si oyera algo que los demás no podían escuchar. La casa entera estaba enferma. A las 3 de la madrugada, Lucía abrió los ojos. No lentamente. No como alguien despertando. Sino de golpe. Como si algo hubiera encendido el alma dentro del cuerpo. Gabriel lo supo antes de verla. Sintió el cambio en la presión del aire, el crujido de las paredes, el olor a azufre y cobre quemado. Algo había entrado otra vez. Lucía se incorporó sin esfuerzo, como si no tuviera huesos, como si no tuviera peso. Su cuello giró hacia Gabriel en un movimiento inhumano, seco, preciso. Sonrió con una boca que no era suya. ¿Quieres saber cómo termina todo, Gabriel? Su voz no retumbó en la habitación. Retumbó en su mente. Gabriel apretó el rosario. La cruz le quemaba los dedos, como si estuviera ardiendo. No eres tú quien lo decide, respondió con voz firme, aunque sentía el corazón latirle como un tambor de guerra. Lucía rió. Una risa infantil, pero con ecos de algo milenario. Como si 1000 gargantas se superpusieran bajo esa vocecita. No vine por ella, susurró. Vine por ti. Las voces comenzaron. Cientos de voces. Algunas infantiles, otras envejecidas. Gritos. Lamentos. Oraciones al revés. Una sinfonía de maldad que envolvía la casa. Y en medio de todo eso, la niña se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Gabriel abrió el libro. No el ritual de ceniza. Otro más antiguo. El compendio de sello y sangre, entregado por un sacerdote ciego en las montañas de Perú, que juraba haber visto al diablo cara a cara. Comenzó a leer. Las palabras parecían cortarle la garganta. Ciela. Estura. Sengo el Tamarak. Yo te nombro, espíritu sin carne. Yo te rompo. Yo te sello. Lucía gritó. Pero no fue su grito. Fue el grito de algo que estaba detrás de ella. O dentro. Un sonido que hizo vibrar los cristales de los retratos, que hizo que la lámpara colgante del comedor cayera al suelo. Doña Remedios se despertó gritando. Esteban cayó de rodillas y comenzó a sangrar por la nariz. Las paredes se cuarteaban. El techo crujía. Era como si la casa entera estuviera a punto de estallar. Y justo cuando Gabriel pronunció el último verso, todo se detuvo. Silencio absoluto. Lucía se desplomó como una muñeca rota. El aire volvió. Las luces dejaron de parpadear. Pero Gabriel sabía que no lo había expulsado. No todavía. Había sido solo una prueba. Y lo supo porque al mirar al suelo, junto al cuerpo de la niña, algo había quedado dibujado con sangre. No un símbolo. Un nombre completo. Asturael. Lo había escrito con su propia lengua, que ahora yacía separada de su boca. Y aún así, al girarse, Gabriel escuchó a la niña murmurar con la garganta desgarrada. Gabriel, no puedes cerrar una puerta, que tú mismo abriste. El amanecer llegó como un alivio falso. Un tenue resplandor gris se filtraba entre las rendijas de las cortinas polvorientas, como si el sol no se atreviera a entrar del todo en aquella casa. No hubo canto de aves ni brisa fresca. Solo el rumor lejano de una tormenta acercándose desde los cerros. Gabriel seguía despierto, con la sotana empapada en sudor, las manos temblorosas por el esfuerzo y el rostro marcado por ojeras profundas. Lucía dormía en una esquina de la habitación, envuelta en una manta. Había dejado de sangrar. Pero su cuerpo aún mostraba signos de la fuerza que había obrado en ella. Tenía marcas en los tobillos y muñecas, como si cadenas invisibles la hubieran sujetado durante horas.
El cabello pegado al rostro, la boca semiabierta. Pero no era el descanso natural de una niña. Era algo, suspendido, como si el cuerpo durmiera, pero el alma estuviera atrapada en otro lugar. Gabriel no había pegado un ojo. Pasó toda la noche en oración, repasando los textos, buscando referencias, comparando antiguos símbolos con los que habían aparecido en las paredes. Cada palabra, cada forma, cada grieta. Todo apuntaba a lo mismo, Asturael. Un demonio del caos interior. No un simple espíritu vengativo o un ente de bajo nivel. Asturael pertenecía a los registros prohibidos. Una entidad que no se manifestaba por azar, sino que era invocada deliberadamente. Y no venía solo. Venía con ecos, con portales, con huellas que se extendían por generaciones. Y eso era lo que más lo inquietaba. Gabriel recordaba perfectamente ese nombre. En su primer exorcismo, 15 años atrás, en Guatemala, una anciana lo había susurrado antes de morir carbonizada por causas que nunca se explicaron. Asturael viene a cerrar los círculos, había dicho. En otra ocasión, en una aldea de Oaxaca, un niño poseído lo gritó con una voz que no le pertenecía mientras se desangraba por los ojos. Y ahora, aquí estaba otra vez. En la voz de una niña de 10 años. Gabriel sabía que esto no era coincidencia. Padre, murmuró una voz detrás de él. Se giró. Era Esteban. Pálido, con la camisa arrugada, los ojos hundidos y los labios resecos. La señora Remedios está en la cocina. No habla. Solo mira la estufa, como si estuviera esperando algo. No quiere que nadie entre. Gabriel asintió. No se sorprendía. Las personas cercanas a un epicentro de manifestación demoníaca solían entrar en estados de trance. Algunos perdían la noción del tiempo. Otros desarrollaban hábitos extraños. Y los más débiles eran simplemente devorados desde adentro. No la toques. No le hables. Dile que prepare agua bendita si puede, y aléjate, ordenó con voz baja. Esteban tragó saliva. Miró de reojo a la niña, luego al sacerdote. Su voz tembló. ¿Ella va a morir? Gabriel respiró hondo. Eso depende de si aún queda alma en su cuerpo. Esteban se estremeció. No insistió. Se marchó sin decir palabra, dejando la puerta entreabierta. Gabriel volvió la mirada a Lucía. Su pequeño cuerpo apenas se movía. Pero un detalle le llamó la atención, sus labios se movían muy levemente. Como si hablara en sueños. Se acercó con cuidado. Se arrodilló a su lado. Y entonces, escuchó las palabras. Me escondí donde no pudieran encontrarme, pero él me oyó llorar. No eran palabras al azar. Eran parte de un antiguo poema de encierro, usado en las catacumbas de la Inquisición para detectar infestaciones demoníacas tempranas. Lucía no podía saber eso. Pero lo recitaba con precisión perfecta. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. El aire se volvió más denso. Y entonces, sin previo aviso, Lucía abrió los ojos. No gritó. No se levantó. Solo lo miró fijamente, con los ojos completamente negros. Gabriel retrocedió de inmediato, tirando el candelabro en el proceso. El metal retumbó contra el suelo, pero Lucía no se inmutó. ¿Te acuerdas de Teresa, verdad, Gabriel? Susurró con voz hueca, que no salía de su garganta, sino del aire mismo. El sacerdote apretó los dientes. No eres ella. Pero yo estuve ahí. Dentro de ella. Y estuve en las demás. Siempre estás unos segundos tarde, ¿no? Siempre crees que puedes salvarlas. Pero ya están podridas por dentro. Gabriel no respondió. Solo alzó el crucifijo, pero Lucía no reaccionó como las veces anteriores. No se retorció. No gritó. Solo sonrió. Ya no arde. ¿Lo sientes? Gabriel miró su mano. La cruz seguía allí. Pero no sentía el calor. No ardía como antes. Como si la fe misma hubiera retrocedido. Como si el símbolo ya no bastara. Lucía se incorporó lentamente. No levitaba. No se contorsionaba. Solo caminó hacia él, arrastrando los pies descalzos, dejando una línea de ceniza tras de sí. Gabriel dio un paso atrás. Detente. ¿Por qué siempre quieres detener lo inevitable? Y entonces, ocurrió. Lucía se detuvo frente a él. Su rostro cambió.
su piel se agrietó. Sus ojos comenzaron a sangrar. Y cuando abrió la boca, de ella no salió una voz, sino un canto antiguo, compuesto por cientos de lenguas. Un sonido que no pertenecía a este mundo. Gabriel sintió que el estómago se le revolvía. Cayó de rodillas. Las palabras del demonio vibraban en sus huesos, retumbaban en sus pulmones, hacían sangrar sus oídos. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Como si su propia lengua se negara a seguir. Lucía se acercó más, tan cerca que Gabriel pudo oler la podredumbre de su aliento. Y susurró algo que lo quebró. No vine por ella. Vine por ti. Porque tú abriste la primera puerta. Y tú vas a cerrarla, desde dentro. Y con eso, la niña colapsó. Se desmayó de golpe, como una muñeca sin hilos. Gabriel se lanzó hacia ella, la tomó en brazos, buscó su pulso. Seguía viva. Pero había sangre en su nariz, en sus oídos y en su pecho. Un símbolo grabado a fuego. Un círculo invertido, rodeado por letras en latín que él conocía perfectamente la marca del portador. Gabriel supo entonces que el tiempo se había agotado. Esto no era una posesión. Era una reclamación. Y él era el pago pendiente. La lluvia empezó a golpear los tejados como si quisiera arrancarlos de raíz. El cielo, gris y enfermo, se había cerrado por completo sobre la vieja casa de la familia Morales. Las ramas de los árboles golpeaban los vidrios con fuerza irregular, como si buscaran entrar. El viento se colaba por rendijas invisibles, trayendo un olor a tierra húmeda, pero también algo más, un aroma dulzón, podrido, casi metálico. Gabriel no había dejado de rezar en todo el día. Lucía seguía inconsciente, aunque por momentos abría los ojos, murmuraba en lenguas extrañas y luego volvía a caer como en un sueño profundo. Tenía fiebre. Una fiebre que subía y bajaba como olas. Su piel cambiaba de color, del rojo al blanco ceniza, y en algunos instantes se llenaba de moretones sin causa aparente. Pero el símbolo en su pecho seguía allí. Como grabado con fuego. Gabriel lo había reconocido al instante, el sello de la devoción rota. No aparecía en ningún texto del Vaticano. Solo en documentos apócrifos, escondidos durante siglos, que hablaban de pactos sellados no con sangre, sino con sufrimiento humano. Y el símbolo solo aparecía cuando el portador había sido ofrecido desde antes de su nacimiento. Lucía había sido marcada desde el vientre. No fue una posesión espontánea, murmuró Gabriel frente al espejo del baño, mientras se enjuagaba el rostro con agua helada. Fue un ofrecimiento. Volvió la mirada a su reflejo. Sus ojos estaban rojos, las ojeras profundas, el rostro demacrado. Parecía 10 años mayor. Se sentía más débil. Como si cada minuto en aquella casa le robara energía vital. El aire era denso, saturado de presencias que no podían verse, pero que se sentían al respirar. Una carga invisible, como estar en una habitación llena de gente que no quiere ser vista. Volvió al cuarto de la niña. Pero se detuvo en seco. Lucía ya no estaba sola. Su madre, la señora Remedios, estaba de pie junto a la cama. La mano en la frente de su hija. Sus ojos abiertos, completamente blancos. La boca moviéndose sin sonido. Gabriel entró con rapidez, cruzando el umbral con el crucifijo al frente, apártese de ella. Pero Remedios no se movió. Solo giró la cabeza lentamente, como si sus huesos se crujieran al hacerlo. Y cuando lo miró, su voz salió al fin, no es mi hija. Las palabras no tenían emoción. No eran de una madre. Eran planas, vacías, como si la mujer hubiera sido vaciada por dentro. Gabriel se acercó con cautela. Pero entonces notó algo. El suelo a su alrededor estaba húmedo, pero no de agua. Era sangre. Un delgado hilo rojo salía de los pies de Remedios, cruzaba la habitación y se perdía bajo la cama. Gabriel retrocedió. El corazón se le aceleró. Tomó la linterna y se agachó. Al dirigir el haz de luz debajo de la cama, su estómago se revolvió. Había garras. No eran humanas. Ni de animal. Eran negras, huesudas, con uñas curvas como cuchillas. 5 dedos largos, inmóviles, pero no muertos. Porque cuando la luz los tocó, uno de ellos se retrajo lentamente. Gabriel se puso de pie de inmediato, arrastrando a Remedios con fuerza. Fuera. No la toques. La mujer gritó, no de dolor, sino de rabia. Sus ojos se oscurecieron.
El cuerpo se sacudió como si fuera sacudido por una corriente eléctrica invisible. Y de su garganta salió un chillido que hizo vibrar las ventanas. No era un grito humano. Era el sonido de la madera astillándose, del vidrio rompiéndose, del metal oxidado siendo arrancado de raíz. Gabriel la arrojó contra la pared. La mujer cayó inerte, como una muñeca rota. Corrió hacia la niña. Pero Lucía no estaba en la cama. La ventana abierta. El viento entrando. Y un leve susurro, como una risa ahogada, se perdió entre los truenos.